Estamos hablando de la música de cámara con el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, detengámonos todavía en los italianos y en uno de los grandes compositores de música de cámara, de quintetos, de tríos, de cuartetos, de sonatas, como lo fue Luigi Boccherini. Boccherini ya son Palabras mayores. sí, son palabras mayores. Bueno, de todos estos maestros de que estamos hablando, todos son de talla grande. En realidad, el caso de Boccherini es muy peculiar precisamente porque casi que toda su producción, o por lo menos uno de los grandes de los grandes filones de toda su obra, está centrado en el quinteto de cuerdas y parte en el cuarteto, más en el quinteto que en el cuarteto. Escribió cantidades ingentes de este tipo de obras, más que todo porque él tenían un corrillo de esos aristócratas, eran unos sinvergüenzas, pero unos tipos muy vagos, pues ellos trabajar, no así, eso no estaba en su vocabulario. Y el infante Don Luis, hermano de Carlos IV, pues él tocaba el violín y tocaba muy bien, según parece. El hombre no lo hacía tan mal. Después estuvo en ese paseo del mismo Carlos IV, ese sí era muy malo. Carlos IV era violinista, él también tocaba su violín y lo hacía peor que el infante Don Luis. Don Luis sí tenía un grupo bastante decente, y eso da lugar a unas tertulias formidables, que estos señores tuvieron esa diversión, y Luigi Boccherini no hizo más que surtirlos de repertorio. Por eso tal vez había cierta resistencia de Mozart a componer quintetos. Hubo en un momento dado en que la situación estaba un poco revuelta. Bueno, la situación siempre ha estado revuelta, Europa ha sido un revolcadero siempre. Tal vez ahora está en su mejor momento y no está tan tranquila, pero hubo momentos en que todos estos músicos estuvieron como con ánimo de huir, y nadie sabía dónde. El caso es que la Revolución Francesa sacudió a toda Europa y desestabilizó muchas cosas. Los reyes y los que estaban detrás de los reyes se sintieron inseguros. Boccherini estuvo tentando el conseguir un cargo de músico en la corte de Berlín. Esto es por allá en el año 1789, y en ese mismo año andaba por allá con el mismo propósito estaba Mozart. Mozart había viajado con Hofer, un cuñado, el marido de Josefa, la hermana de Constanza. Ya bueno, ya un enredo familiar ahí horrible. Lo cierto es que Mozart también andaba en Berlín en lo mismo, en buscar el cargo de compositor para la corte de Prusia. Finalmente yo creo que ninguno de los dos salieron de allá muy desengañados. Federico, es que la manera de anunciar al señor Mozart en la corte de Prusia fue: ha llegado un tal señor Mozart que dice que es músico. Y ese, entonces, como decía que era músico, entonces lo soltaron al encargado de la música de Palacio, que era el señor Dupart, el chelista francés. Aquí sobre ese maestro escribió sobre un minueto de ese señor, escribió Mozart unas variaciones. Pero bueno, en el mismo paseo estaba Boccherini. Y Boccherini cometió un error que era tal vez era como de protocolo, realmente. Escribió unos quintetos con dos violonchelos que tenían la característica de que uno de ellos era muy difícil y cargaba pues prácticamente la responsabilidad del bajo dentro del conjunto, y el otro era muy simple, era muy sencillo. Pero es que eso no se hace, es decir, el rey no se duplica. Y yo creo que a esa cosa al rey de Prusia no le gustó, que cómo le daba por otro violonchelo como a tenerlo a él. Era un chelista bastante bueno, yo creo que era, como aficionado era bastante bueno. Total, que eso fue una cosa que no tenía mucho sentido. Mozart escribió unos quintetos que son, yo creo que de lo mejor que él produjo, y que
dieron lugar a ese encargo de de unos seis quintetos que, bueno, no sé si los entregó o no los entregó, pero y unas sonatas, las sonatas para la princesa Federica, es decir, todas estas obras que fueron obras de cámara ya no tenían esas proyecciones espectaculares que podía tener la música de Jorge Federico Händel, pues que se podía dar el lujo de hacer oratorios y grandes obras de despliegue. En cambio, Boccherini vuelve a Madrid y encuentra una situación muy cambiada, inclusive que ya el infante Don Luis ya se había muerto, había tenido la ocurrencia de morirse y había cambiado la monarquía. Estaba el señor Carlos III, que era un tipo medio complicado. Bueno, lo cierto es que en esta temporada de Boccherini en España, él produjo muchas obras, entre ellas una zarzuela y óperas y música de cámara en la que muchas veces incluía instrumentos típicos como la guitarra, con mucha frecuencia, a veces hasta las castañuelas, y pues algún efecto que le da un cierto tinte muy local y muy característico, porque al fin y al cabo la música española popular es muy contagiosa y es un color local muy fuerte. Es decir, ninguno de los compositores que ha vivido en España, no hablemos de los españoles, pero de los extranjeros que han residido en España, han tenido un impacto tan grande de la música popular que no la han podido evitar. Es decir, uno oye las sonatas de Domenico Scarlatti y encuentra que es música auténticamente española. Ahora, ese es uno de los grandes tesoros de la música de cámara española, especialmente Domenico Scarlatti, que fue el autor de 500 y punta de sonatas para clave, y su discípulo, el padre Antoni Soler, que es otro cultor de ese tipo de música hecha especialmente para ser tocada en un salón distinguido. En España la diferencia sí era muy grande, había mucha diferencia entre la corte y el tablao, y sigue habiéndolo. Vamos entonces a presentar un ejemplo de la música de cámara de Luigi Boccherini. He aquí uno de sus quintetos en una selección.
En el año 1962, el 30 de mayo, Benjamin Britten estrena su Requiem de guerra. El Requiem de guerra es una obra, de esas obras estremecedoras y grandes que se han compuesto en
Ya hablábamos hace un momento de cierta sensación que había en el panorama musical universal de la desaparición de Inglaterra como un país que contara dentro de la música. Toda esa época del clasicismo musical encuentra una Inglaterra pues subsidiaria de todos los grandes genios alemanes o de cualquier parte que llegaran y que, como el caso de Händel, posteriormente Hummel y después Mendelssohn, es decir, personas que tuvieron mucho que ver con la música inglesa, pero la música inglesa no aportaba realmente gran cosa, hasta la aparición de Benjamin Britten, que es sin lugar a dudas el, el más grande compositor de este siglo en Inglaterra. La composición del Requiem de guerra fue hecho para la reinauguración, o mejor dicho, para la reconstrucción de la Catedral de Coventry, que había sido tan infamemente destruida durante la guerra. En un acto de esos de venganza durante la guerra, la aviación alemana había destruido completamente la hermosísima ciudad de Coventry, y entre ellos la catedral de estilo gótico preciosa, que quedó prácticamente reducida a cenizas. Para esta reinauguración hizo Britten esta obra, en la que utiliza unos poemas de Wilfred Owen, unos poemas hermosos, escritos por un sargento inglés. Él fue un poeta que atacó la guerra y la crueldad de la guerra, y era de esos que decían que si él tuviera un alemán al frente, él esperaba que le disparara, pero que él no disparaba. Y en esas condiciones se fue para el frente, lo mandaron al frente, y fue una de las últimas víctimas que hubo en la Primera Guerra Mundial. Él murió en la última semana de la guerra, antes de la rendición. Este Owen fue un pacifista extraordinario, y quedaron unos poemas que Britten intercala dentro del texto de la misa de Requiem, haciendo con ello unos comentarios que son verdaderamente, a veces tienen sí un cierto toque, casi diríamos hasta blasfemo. Es decir, cuando se pide la paz para los muertos, aparece un poema de esos donde habla de que, por ejemplo, que Abraham no quiso perdonar a su hijo, sino que lo mató, y que de encima mató a la mitad de Europa. Cosas de ese estilo que son tomadas de esos poemas le dan una fuerza trágica y espantosa a esta obra. Para el estreno también influyó en la escogencia de los solistas. Él escogió hay tres solistas: tenor, barítono y soprano. El tenor, naturalmente, Jean Pierce, el tenor inglés, el amigo suyo. Para el barítono, Fischer-Dieskau, el barítono alemán, y para la soprano rusa, Galina Vineskaya, la esposa de Rostropovich. Era juntar un trío de los que se habían estado matando como fieras durante la guerra. Escogió los tres solistas y con ellos hizo la primera versión del Requiem de guerra, que es indudablemente de esas obras estremecedoras, y es un símbolo de reconciliación en el dolor de la muerte, pues después de 55 millones de muertos. Escuchemos una selección del Requiem de guerra de Benjamin Britten.